a Dios que esta noche sea Él el que hable a su corazón. Señor, Padre de los cielos, venimos esta noche a presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón, Señor, quizás de pronto dolido, con un corazón quizás de pronto con problemas, quizás un corazón que en este momento resiste a tantas cosas que nos suceden, bendito Dios. Pero sabemos que tú estás con nosotros y tú nos ayudas y tú nos hablas a nuestro corazón. Te pedimos en esta noche, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a mi corazón, a cada corazón y a cada vida. Que sea tu palabra la que hable, Señor. Usa mis labios para hablar tu palabra, Señor. Venimos a escuchar tu palabra y a que tú nos guíes, Señor. A eso venimos en esta noche, a pesar de las situaciones que tengamos allá afuera, Señor. Queremos aprovechar este tiempito para darte a ti la gloria, la honra, Señor, y para que nos hables por medio de tu palabra. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, ¿puede tomar asiento? Bienvenido nuevamente. El Señor le bendiga. Mire que estos días estaba pensando en un mensaje que estaba preparando por lo que está sucediendo en estos tiempos tan peligrosos, ¿no? Y el Señor es el que ordena, el Señor es el que manda. Y dijo, no, ese no es el mensaje es este. Yo dije, bueno, Señor, tú eres el que ordenas y ese es el mensaje que se va a dar. El mensaje de hoy, la predicación de hoy, tiene por título lo siguiente. Póngale cuidado, mi hermano, al título de esta predicación, que es bien importante. Prueba de fuego. ¿Prueba de qué? ¿Cómo se llama? Ah, no, sí están atentos. Yo pensé que ya se habían dormido. No, mentira, mi hermano. Prueba de fuego. Normalmente en las situaciones de la vida que nos pasan y nos acontecen a nosotros, constantemente tenemos pruebas de fuego. No solamente es una vez ni dos, son muchas veces. Pero vamos a ver en la Biblia unos personajes que tuvieron una prueba de fuego bastante dura, que si nosotros fuéramos los que estuviéramos allí, yo realmente tengo que ser honesto, yo lo hubiera pensado 3 veces para haber dicho lo que ellos dijeron. Vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos enseña, la que nos guía. Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Cuando estén ahí me dicen amén, mis hermanos. Daniel capítulo 3, amén. Listo. Vamos a leer desde el versículo 1. Es un capítulo completo de 30 versículos. No lo vamos a leer todo. Vamos, Daniel 3. Vamos a leer ciertas partes, pero ahí está el contexto de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Dice el título que, ¿rescatados de dónde? Por eso el título de prueba de fuego, rescatados del horno de fuego. Mira lo que hay aquí. En el versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor, ¿quién hizo eso? El rey, ¿no? Nabucodonosor hizo ¿qué? Una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego vamos a ir al versículo 4, porque ahí tenemos del versículo 2 y 3, les puedo resumir que él reunió la gente que tenía a cargo, los capitanes, los jueces, los consejeros, los gobernadores. Digamos que el rey de esa época era una especie de ¿qué? De presidente, podemos decirlo así, porque había mucha gente así. Y mira lo que dice el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor, ¿a qué? Ha levantado, ¿verdad? Ahora vemos lo que dice el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de ¿qué? De un horno de fuego. La gente, por el temor que hacía, se postraba ante la imagen. En el versículo 8 vamos a leer lo siguiente. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vamos a ver quiénes judíos eran. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, vamos en el versículo 9. Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley de que todo hombre que al oír son de bocina, de flauta, de tamboril, de arpa, de salterio y de zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de ¿qué? Dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste
sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 14, el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír la bocina, la flauta, el tamboril del arpa y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de ¿qué? De un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció ¿a quién? A Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Como notaron, la lectura un poquito bastante extensa, ¿no? Pero nos estaba narrando una historia real, una historia que sucedió en el imperio que tenía este rey Nabucodonosor. Era el rey más importante de ese tiempo, de ese momento, puesto que él tuvo unas hazañas militares. Él invadió Jerusalén, destruyó Judá, se llevó gente cautiva a Babilonia, los deportó, o sea, tuvo unas victorias grandes, unas victorias fuertes. El capítulo 1 y 2 nos narra también algo de la historia de Daniel, inclusive del mismo rey Nabucodonosor, que en su tiempo, en su momento, tuvo unos sueños, y el único que pudo, para llevarlos un poco en contexto, interpretarlos fue Daniel. Y él en ese principio creyó en Dios, pero aquí vemos que ya se había apartado. ¿Por qué? Porque había hecho una estatua, ¿cierto? Esta parte de Babilonia, estuve investigando un poco, era una antigua llanura del Sinar, hoy conocida como una provincia en el país de Irak. Hoy en día hace parte del país de Irak, como para entrar un poquito en la historia, al lado del río Éufrates. Ese rey era importante por lo que les mencionaba. Él gobernaba y
tenía pues todo a su cargo, puesto que había tenido muchas conquistas militares y demás. Pues imagínense que no le iba a temer a ese rey. Podemos decir hoy en día, sin nombrar ningún político, porque aquí no voy a hablar de política, pero por contexto, hoy vemos países, no solo uno, varios países donde hay un presidente que es el que manda y se hace lo que él diga, y al que no le guste, a la cárcel, o se muere, o le toca ¿qué? Irse de su país. Desafortunadamente estamos viendo eso en estos tiempos. Ahora vemos que él levantó una estatua. Y aquí empieza lo que nosotros vamos a preguntarnos. ¿Qué haría usted si el rey o el presidente de nuestra época, háblese del presidente de cualquier país, no estoy hablando de uno, le diga a usted, hoy levanté una estatua de oro y usted y su familia se tienen que postrar a adorarla? Si usted no lo hace, resulta que lo voy a meter al horno de fuego. ¿Qué haría usted en esa prueba de fuego? Yo soy sincero. Si nosotros que pasamos, yo cuando voy a una panadería, yo analizaba hoy eso casualmente, estuve con la doctora que trabajé hoy en una panadería y yo estuve cerquita del horno del pan y yo analizaba, si ahí cerquita yo sentía el calor, no me imagino ese horno de fuego. ¿Y qué hizo el rey Nabucodonosor? ¿Lo mandó a calentar qué? 7 veces más. Entonces usted imagínese el temor tan grande que le digan a usted, el que manda, el que conquistó naciones, el que conquistó Jerusalén, el que derrotó en Judea mucho ejército, el que tiene gobernadores, sátrapas, como estábamos leyendo en la palabra de Dios, que le diga a usted eso y usted diga, no, yo cómo me voy a enfrentar con este señor. Pues toca hacerle, porque ¿qué más hacemos? Ahí viene la prueba de fuego, porque usted como creyente quizás haría lo que yo estaba diciendo, o haríamos. Tendríamos miedo a enfrentarnos a esta situación, a que estuviéramos ahí en el horno de fuego, que fuéramos echados al horno de fuego si a nosotros nuestra fe nos fuera probada, ¿cierto? Si el rey da un edicto, que en ese tiempo eran los edictos, digamos que podrían ser como una ley en ese tiempo, póngase usted a pensar qué haría usted si el presidente de su país, hablamos en general, le diera una ley donde tuviera que postrarse a adorar una estatua a un Dios que no fuera su Dios. ¿Qué haría usted? Pero aparte de eso hay algo más grave, que no solamente lo está imponiendo, sino que le dice a usted, si usted no lo hace, usted y su familia van a un horno de fuego. Así nos pasa en la fe. Quizás nosotros somos probados constantemente con situaciones que nos suceden, ¿cierto? Hay situaciones que son difíciles, situaciones que nosotros a veces no podemos comprender. Pero miren que leímos a través de este capítulo interesante lo que pasó. En el versículo 4 se anunció lo que mandó el rey, ¿verdad? En el 6, vamos a leer el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Lo que yo les decía, si yo solamente veo el pan cuando lo meten, hay una panadería, yo tengo que hablar de comida porque me gusta el pan. Hay una panadería que me encanta, que hace unas mogollitas campesinas cerca de la casa de mi cuñada, y a mí me encantan esas mogollitas, y a veces yo llego allá a buscarlas y miro el horno. Cuando las veo, que ya están cogiendo ese colorcito amarillo, que ya lo que es blanco de la levadura se va volviendo, y yo veo que ellos ahí le gradúan al horno para que esté más rápido el pan, ¿sí? No me imagino que usted le digan, una cosa es decirlo aquí, una cosa es no haber estado en los pies y en los zapatos de Sadrach, de Mesach y Abednego. Una cosa es yo estar narrando lo que dice la palabra de Dios aquí. Pero ¿cómo sería si yo estuviera frente a ese horno y la estatua aquí me dijeran a mí, o se postra o se va a meter allá donde lo vamos a quemar? ¿Qué haría usted, no? ¿Qué haría yo? Seamos sinceros. Yo pienso que dudaríamos de nuestra fe, ¿cierto? Pienso que echaríamos para atrás. No, primero mi vida, yo amo al Señor y todo, pero yo no me voy a dejar quemar. Yo me postro ante esa estatua y después le pido perdón a Dios. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Y mire que en el versículo 8 leemos que vinieron los varones a acusar maliciosamente a los judíos y le dijeron al rey. Mire que aquí también hay una cuestión. En el versículo 9 le dijeron al rey, rey que vives para siempre, tú has dado una orden en el 10, que el que no se postre a la música, a la estatua de oro sea, en el 11,
echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y miren el 12, hay unos varones judíos de los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Note, mi hermano, aquí que yo pienso que estas personas que estaban ellos sintiendo, de esas personas, de esos tres varones, de Sadrach, Mesach y Abednego, yo creo que sintieron que envidia, porque ellos de pronto querían estar en la posición que ellos estaban. Y aparte de eso, como no creían de pronto en los dioses que ellos tenían, y además no le hicieron caso al rey, ellos dijeron: esta es la oportunidad de acusarlos con el rey y de decirle al rey que estos personajes que puso allá sobre los negocios no hicieron lo que usted ordenó, están pasando por encima suyo. Quizás muchas veces a nosotros nos puede pasar que nosotros digamos: no, eso yo no lo hago porque mi fe en lo que yo creo, en el Señor que yo creo, no me lo permite. Y tendrá que el acusador que diga: mire, ese que dice tal cosa no quiso hacer la orden porque dice que primero está con Dios. Ahí tiene que poner usted a sobrepesar el tema. Ahora veamos lo que pasó en el versículo 14-13. Nabucodonosor con ira y con enojo los hizo traer a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? En el 14 dice: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y les pregunta en el 15: ¿estarán dispuestos ahora al oír el arpa, la bocina, la flauta y demás? Y zampoña de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será? Aquel que os libre de mis manos. Nótese, el rey, el ego tan grande que tenía y la confianza que él tenía en los dioses en los que había puesto su confianza, que él dio la orden y él dijo: aquí no hay Dios que valga. Eso me recuerda a ciertos personajes en la historia de la vida pública que han dicho: ese tal Dios que usted dice no puede hacer nada. Le voy a recordar ciertos personajes así rápido. El señor que construyó el Titanic dijo: ese barco no lo hunde ni Dios. ¿Y qué lo hundió? En Brasil, un candidato a la presidencia dijo lo siguiente: si yo obtengo 500,000 votos, ni Dios podrá impedir que yo sea presidente. ¿Qué pasó con ese candidato? Tuvo los 500,000 votos. Al siguiente día, cuando iba a ser nombrado, fulminante infarto y murió. Mucha gente cree que al desafiar a Dios, porque por X o Y circunstancia no creen, no lo ven, lo pueden hacer muy fácilmente. Y resulta que nosotros, como creyentes, sabemos que Dios actúa, aunque no parezca. Muchas veces, yo mismo lo digo, lo confieso, he estado en situaciones donde digo: pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Y creemos como que Dios no se ocupa de nosotros y como que nos olvidó y como que ¿qué pasó? ¿Por qué estas situaciones? Pero Él está ahí presente siempre, va delante de nosotros, abriendo camino por nosotros. Miren lo que sucede después en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este ¿qué? Asunto. 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo, hermano. Yo aquí veo tres varones convencidos de su fe. Tres varones que ante la circunstancia, hermano, no les temblaron las rodillas. Ay, ahora nos van a echar al horno de fuego. No, se pararon en la raya, como decimos popularmente nosotros, y dijeron lo siguiente: no es necesario. Imagínense que le estaban hablando al rey de la época, al que había tumbado ejércitos, el que había invadido ciudades, al que había dado una orden. Y le dijeron: no es necesario que te respondamos. Porque, ¿qué le dijeron en el 17? Porque nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano Él nos librará. La fe, el tamaño de estos tres hombres, impresionante, hermano, porque no temblaron en el momento de
horno de fuego, como vamos a ver más adelante que sucedió, mas sin embargo ellos se mantuvieron firmes y dijeron confiadamente que Dios los iba a librar. Pero mira algo impresionante, algo que me llama aún más la atención, en el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, ellos estaban convencidos que Dios los iba a librar, pero que si no llegase a pasar, seguían creyendo. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando usted enfrenta una situación difícil? ¿A dónde va? ¿A la primera usted se sale del evangelio? ¿A la primera usted retrocede? ¿A la primera prueba de fuego usted se va? Es que yo le estaba pidiendo al Señor que no se llevara a mi familiar y mi familiar se lo llevó, entonces me voy al mundo otra vez, porque es que Dios no hace como yo quiero. Es que el trabajo que me iban a dar ya estaba para firmar el contrato y resulta que me lo quitaron. Entonces yo me voy al mundo. Es que esta situación yo veo que cada vez es peor y no veo salida. Es que me pasa esto, es que me pasa lo uno, es que desde que me metí a cristiano me pasan más cosas que antes. Cuando estaba en el mundo no me pasaba lo que me pasa ahora. Inclusive yo lo dije, son situaciones que pasaron en mi vida y yo decía eso. Pero es que ahora me pasan más cosas que antes. ¿Sí? Porque es lo que nosotros decimos, pero no sabemos que Dios tiene control de todas las situaciones. Y vamos a ver por qué tiene control de todas las situaciones. En el 19 dice que el rey que se llenó de ira. ¿Y qué hizo el rey al llenarse de ira? Ordenó que calentaran el horno 7 veces más, hermano. 7 veces más, y mandó, dice en el 20, a traer unos hombres vigorosos que tenían su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos el horno de fuego ardiendo. En el 21. Entonces esos varones fueron atados con todas sus vestimentas, con todo lo que tenían, y fueron ¿qué? Echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a los que estaban, los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Me imagino al rey diciéndole, bueno, estos no quisieron adorar la estatua, hágale mismo, échelo ya. Imagínense cómo estaba el horno de terriblemente caliente, que cuando los fueron a echar los tres que estaban ahí, inmediatamente dicen los varones que los echaron, murieron enseguida. Yo no sé cómo imaginarme la situación. Si Sadrach, Mesach y Abednego en ese momento también tuvieron temor, no sé, pero lo que sé es que estaban convencidos en su fe, que era una prueba bastante dura. En ese momento ellos ya estaban convencidos y sabían lo que iba a pasar, porque no había poder humano que los pudiera salvar. Incluso el mismo rey les había dicho que ni Dios los podía salvar, ninguno. Porque él decía, ni los otros dioses, ni Dios los puede, ni el Dios en el que ustedes creen los va a poder salvar. Ya estaban ellos ahí en el horno de fuego. Pero mire lo que viene, lo más interesante, lo más que uno queda como, Dios mío, hasta el mismo rey dice en el versículo 14, entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué pasó? Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. El 25, él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Quién era ese cuarto? Tal cual. El Señor estaba ahí paseándose en medio del fuego con ellos. Entonces, dice el 25, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mira, hermano, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, lo que pasa, parece que no hay salida, ¿verdad? Parece que la prueba de fuego es muy dura. Pareciera que nosotros podríamos decir, Sadrach, Mesach y Abednego se van a morir porque los metieron al horno de fuego y no hay quien los salve. Pero ¿cuál fue la sorpresa del rey cuando vio al mismo Señor ahí con ellos, en medio del fuego? Vio 4 varones, se sorprendió y no podía creer lo que estaba pasando. Mi hermano, yo no sé, no conozco la vida de cada uno. No conozco la situación de cada uno, solo el Señor lo sabe. Pero quizás de pronto ahorita la prueba que usted está pasando
piensa que está en el horno de fuego y que no hay quien lo saque del horno de fuego. Quizás la prueba que usted está pasando en este momento es tan difícil que usted dice no hay salida. Pero yo quiero decirle, mi hermano, en esta noche, en esta hora, que sí hay salida y que Jesús no te va a dejar en medio de la prueba. Aunque el horno de fuego esté caliente, aunque te metan al fuego, aunque tú pienses que no hay salida, Jesús está contigo. Jesús está ahí para ayudarnos, para levantarnos, no nos dejará en medio de la prueba. El Señor dice que Él no nos desamparará y no nos abandonará, porque Él lo ha prometido, siempre y cuando tú seas fiel al Señor, como Sadrach, Mesach y Abednego, que no negaron su fe a pesar de que los iban a echar al horno de fuego. Estuvieron ahí y se mantuvieron. Y tal sería la sorpresa del rey, que yo podría decirlo, lo voy a traer a estos tiempos, cuando vio que Él se apareció ahí, Él mismo reconoció, dijo fue un hijo de los ¿qué? De los dioses. Él no reconoció que era Jesús el Hijo de Dios, Él no reconoció. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, me imagino que ellos se sabían quién era. Y quiero decirle a mi hermano, trayéndolo a esta época un poco de película, ahí no se apareció Spider-Man, ahí no se apareció Superman, ahí no se apareció Flash, el que corre rápido, ni Sonic, el que corre más, que mi hijo le encantaba esa película. Se apareció el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. En esta época la gente confía mucho en muchas cosas, pero no ponen su mirada en el Señor. El único que nos puede sacar y salvarnos del horno de fuego, de la situación apremiante, es el Señor. Pero nosotros tenemos que ver en quién ponemos nuestra confianza. Quizás en las dificultades de nuestra vida diaria se nos hace difícil. Quizás otras personas le dicen a uno, no, eso no tiene salida. Eso por más que usted ahora se volvió cristiano y dice que todos los problemas se le van a solucionar, no va a pasar nada. Y no es que yo le esté diciendo que todos los problemas se van a solucionar. Tengo que decirlo, mi hermano, así se moleste, pero es falso. Cuando usted le dice que cuando usted se vuelve cristiano, todo va a ser color de rosa y que usted va a andar sobre algodones y va a volar como los muñequitos. Falso, mismo. Usted va a tener problemas, incluso el doble y el triple, para que lo sepa. ¿Por qué? Usted se va a preguntar. Porque es que usted ya no va a seguir la corriente de este mundo. Y cuando usted se sale de la corriente de este mundo y viene y da el paso de fe a los brazos de Cristo, las cosas se ponen feas, hermano. Porque el enemigo a toda costa va a querer que usted no se salga de donde estaba, de su condición espiritual, de la vida que usted llevaba antes. Satanás, dice la palabra de Dios, que él ha pedido ¿para qué? Para zarandearnos, y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Voy a traer un ejemplo ahorita, mi hermano, que ha sido noticia estos días. Terrible. Me parece a mí duro. Una cosa que quizás como cristianos nos es fácil decir, eso les pasa por andar ya hijos del demonio. Porque para criticar y para juzgar y para condenar somos expertos, hermano. Qué tristeza esta gente en República Dominicana que estaban en un lugar de diversión, que la estaban pasando bien, quizás ante los ojos del mundo no estaban haciendo algo malo, podemos decir que se estaban divirtiendo, ¿cierto? Estaban pasando un momento bueno y agradable con sus familias. Dícese que en ese lugar, en esa discoteca, iba solo gente muy reconocida de República Dominicana, gente exclusiva, que ahí había gente que tenía mucho dinero, bueno, en fin. ¿A qué voy con la situación? Ellos no esperaban que la muerte los iba a sorprender. Estaba escuchando a un pastor que decía algo que me quedó taladrando en la cabeza. El problema no es que usted se muera, mi hermano. El problema es que se muera sin Cristo. Y quizás cuántas personas estaban ahí que habían escuchado el Evangelio, que habían vivido una vida cristiana, pero a la primera prueba de fuego, ¿qué decidieron? Volver atrás. No estoy juzgando a nadie, pero quizás pudieron decir, es que yo en el cristianismo no me divierto como antes. ¿Quién iba a esperar que ese techo se iba a caer, iba a colapsar? Ahorita hace poquito, 100 muertos. 100 muertos. Bueno, aumentó la cifra, porque fue una cosa terrible. ¿Qué puede pasar ahí, mi hermano? En medio de toda esa situación tan dolorosa y tan terrible, Dios llamando la atención. Porque yo veía mucha gente que
estaba ahí, que estaba igual, decían, no puede ser, aquí estaba mi hija. Personas creyentes que decían, mi hija estaba aquí, yo pido que el Señor me ayude que se encontrara. Entonces, mi hermano, el ejemplo lo traigo a colación, ¿por qué? Porque quizás muchas veces cuando tenemos pruebas duras, cuando nos quedamos sin empleo, cuando se nos enferma un familiar, cuando nos sucede algo. Me acuerdo que hace como unos 20 días, un mes, que llevo allí en la sede de yo les contaba que en mi primer día de trabajo me ha sucedido algo. Y quizás uno podría decir, no, yo como esta prueba, mire, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy hijo de Dios, si se supone que a mí me debe ir todo bien. Mi hermano, no importa lo que pase. Lo importante es que estemos atentos y despiertos al momento de que llegue la prueba, de que llegue el momento difícil. Porque quizás como estas personas que se estaban divirtiendo y tenían planes, quizás para el 2026, para el 2020, yo qué sé, la muerte vino y los sorprendió de qué? De repente. Podríamos decir en un abrir y cerrar de ojos. Mi invitación, mi hermano, es que usted no permita que la prueba de fuego lo saque de lo que usted cree, hermano. No crea que porque la situación está tan difícil, hermano, no puedo decir yo esa situación, porque yo he vivido pruebas que a veces digo, no, yo no sigo. Pero imagínese usted a Sadrach, Mesach y Abednego en un horno de fuego, hermano. Eso es una cosa. ¿Cómo hicieron ellos para tener ese valor, ese temple, esa fe de decir, yo, así Dios no me salve? Mijo, yo no me le voy a arrodillar a su estatua. Y quizás muchas veces nosotros, la gente nos, no, eso deje de ser cristiano, eso es para los aburridos, para los viejitos, para los locos. Eso no vaya más por allá a esa iglesia. Eso van a sacarle plata. Eso van a llevarle la plata al pastor para que compre camioneta, casa, carne, beca y usted en la olla. Pero lo que no saben ellos es que cuando usted tiene un verdadero valor en Dios, una verdadera fe, usted sabe a qué viene la iglesia. Usted sabe que viene a buscar de Dios, que usted sabe que viene a honrar a su Señor, a servirle, a ser agradecido porque lo salvó. Porque quizás nosotros hoy, por misericordia de Dios, estamos aquí y tenemos la oportunidad de caminar en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Pero cuando usted tenga la prueba y la dificultad, hermano, no se vuelva al mundo, a la discoteca, no se vuelva al mundo, al alcohol, no se vuelva al mundo a hacer lo que era antes. Coja sus dos rodillas y póstrese y dígale, Señor, aquí estoy, no puedo. Esta prueba es difícil, pero yo sé que tú me sostienes, yo sé que tú me ayudas. ¿Y cómo se, hermano, cómo se levanta uno? Cuando uno realmente va y busca al Señor, cuando uno se va de rodillas. Pero cuando uno empieza, yo no puedo, eso yo no soy capaz. El enemigo empieza a taladrar su mente, hermano. Y esa prueba de fuego temporal, pasajera, hace que usted se desvíe. Y lo que digo, quizás muchos de los que se estaban divirtiendo en algún momento estuvieron en la iglesia. Y desafortunadamente, una prueba hizo que de pronto se devolvieran. Mi hermano, yo siempre recalco algo. Cuando usted venga a la iglesia, no venga a buscar al pastor, a la pastora, al que está predicando. Usted no se guíe donde no se ve. La palabra de Dios es clara y nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras usted ponga la mirada en el hombre, mi hermano, ¿usted está siguiendo hombres o sigue a Jesús? Si usted sigue a Jesús, usted pone la mirada en Él, porque nosotros como hombres tenemos errores y nos equivocamos. Quiero que leamos el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Mire lo que pasó con Nabucodonosor. Después de que tenía una estatua que había hecho para que la adoraran, a causa de la fe de 3 varones que se mantuvieron firmes, hermano. Porque quizás hoy en día pasa mucho que la gente creyente se retrocede. ¿Y qué hacemos? En vez de que vengan más al Señor, la gente se va. Hermano, usted ve, hoy es duro. Yo lo experimento en mi trabajo, una cosa impresionante. Predicarle a la gente es duro. Inclusive a mí me han sacado mi pasado. Es que no es el mensaje, es el mensajero. Y siempre les doy el versículo que les acabo de citar. Si usted pone los ojos en mí y recuerda mi pasado,
Si yo le contara mi pasado, hermano, usted se para de la silla y se va. Pero si usted pone los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, usted va adelante, usted sigue a pesar de la prueba. Hay pruebas duras, hermano. Pero yo no sé, yo vuelvo y repito, ¿alguna vez usted lo ha metido en un horno de fuego? ¿Le han dicho eso? Quizás hay pruebas para nosotros humanamente, una enfermedad, un familiar que esté en las drogas. Quizás ese sea el horno de fuego para nosotros. Esa sea la prueba difícil. Un familiar que usted lo veía normal y que de un momento a otro se postraba en una cama y nosotros nos aferramos tanto a nuestros familiares que no queremos que se vayan. Pero desafortunadamente, o no desafortunadamente, la palabra nos enseña que todos tenemos que morir. Ese día está escrito, hermano. Volviendo al ejemplo de República Dominicana. Ahí puede uno decir, ese era el día, pero está escrito. Usted y yo vamos a morir. Lo importante es, vuelvo y repito lo que decía este predicador, no es que usted muera, sino que usted muera sin Cristo. Eso es lo más difícil. Y mire lo que tuvo que hacer Nabucodonosor: reconocer que Dios era el verdadero. Dijo, se acercó a ellos al horno de fuego y dijo lo siguiente: siervos del Dios Altísimo, por la fe de 3 personas que se mantuvieron firmes, que a pesar de que dijeron, si la prueba sigue, si nosotros morimos en el horno de fuego, no importa, le seguimos sirviendo a Dios. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros nos pasa algo y en vez de servirle más al Señor nos apartamos? Ya no vuelvo a orar, ya no vuelvo a leer la Biblia, ya no vuelvo a la iglesia, porque es que esta prueba, es que claro, como usted es el que está hablando y no está viviendo lo que yo vivo, porque siempre nosotros tenemos excusa para todo. ¿Y qué hacemos? Retrocedemos. Nada, hermano, usted siga adelante, como hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. A pesar de la situación, ellos siguieron ahí adelante. Mira lo que dice el 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los varones, para mirar a estos varones, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Tremendo, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Todos esos personajes allá en el horno de fuego. Y vea, ahorita eso empieza a chamuscarse de mano. Y ahorita se le va a caer la piel. Porque ese es el espectáculo, ¿no? La gente busca eso. Hoy en día vemos que pasa algo y de una vez el celular. Mire. Eso es lo que va a pasar. Gente muriéndose. Vea, estoy en vivo y así se va a morir. Ese es el espectáculo que esperaban ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos todos tuvieron que quedarse enmudecidos porque el Dios poderoso que nosotros tenemos libró del horno de fuego a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Mi hermano, y así lo puede librar a usted de la situación que tenga, siempre y cuando usted sirva al Señor. Porque quizás muchas veces nosotros también queremos salir de la prueba de fuego, pero no honramos al Señor, pero no seguimos buscándolo a Él, ¿cierto? Y quizás muchas veces queremos, como yo decía al principio, que todo vaya bonito. Mire lo que dijo el rey en el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como es. Yo me conmuevo en cierta parte porque yo a veces digo, ¿cuántas veces yo como creyente he influenciado a otros? Hoy en día vemos influencers. Eso todo es influencer por aquí, influencer por allá. Veía que murió hace poco un muchacho que supuestamente era influencer, que influenciar para ellos era que se comía 8 pizzas en 3 minutos. Ese es el influencer que busca la gente hoy en día. Pero yo me he puesto a pensar cuánta gente yo he dejado de influenciar para que venga Cristo, para que venga la vida eterna. ¿Cuánta gente yo he dejado de influenciar para que se arrepienta de su pecado y quizás por mi culpa, ¿sí?, han hecho es que se han salido del camino? Quizás yo he sido de los que ha hecho que otras personas se salgan del evangelio.
y tendré que dar cuenta por ello, mi hermano. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta por ello. Porque nosotros o influenciamos para bien o influenciamos para mal. Yo recuerdo hace unos 2 años que yo regresé, prácticamente ya van 2 años de estar de nuevo con el Señor. Y analizaba mi vida en el tiempo atrás. Y yo decía, qué triste es cuando uno se sale del propósito de Dios y se deja arrastrar por la corriente de este mundo. Qué triste es cuando yo me dejo influenciar de lo negativo, y qué triste es cuando en medio de la misericordia de Dios nosotros permitimos nosotros mismos que las cosas vayan mal. Y en medio de la misericordia de Dios, no puedo hablar yo aquí presente hoy en día, de hoy, valga la redundancia, estoy presente por su misericordia, por su pura misericordia. Así que mi hermano, no desaproveche la oportunidad que usted tenga. Mire, a mí me han dicho cualquier cosa, cantidades de cosas. A usted le pueden decir lo que quieran, pero usted predique la palabra de Dios. Hable de la salvación de Cristo, porque los tiempos que vienen son peligrosos, los tiempos que estamos viviendo son terribles. Cuando tenga la oportunidad de hablar con alguien y usted lo vea y pueda hablar con él, pregúntele. Hay gente que está dispuesta también a que ore uno con él. Habrá gente que lo rechace, mi hermano. Pero sobre todo tenga en cuenta esto, que la prueba de fuego, que el horno de fuego no va a durar para siempre. Que seremos rescatados de la prueba. Que a pesar de la situación, que a pesar de lo que estemos viviendo, no demos un paso atrás. Que a pesar de las tribulaciones, quizás la pérdida económica, el problema, la dificultad, no debemos prostrarnos delante de otros dioses, como cuáles. Hoy en día está el Dios dinero, el Dios orgullo. Podría nombrar otros más, y creemos ciegamente nosotros quizás de pronto irnos atrás por muchas situaciones que nos suceden. Quiero que me acompañe por un momento a Salmos 23:4. Ya vamos sobre el final, como dice el pastor, no me vayan a dormir, que ya vamos a terminar, por favor. Ya estamos cerca al final. ¿Quién lo tiene por ahí? Salmos 23:4. Sí, mi hermana, léalo. Salmos 23. Imagínense, Salmos 23:4 nos dice que el Señor está con nosotros en que aún en medio del valle de sombra de muerte, aún en medio de la dificultad, aún de lo que nosotros estemos pasando, inclusive cuando pensamos que no podemos llevar la situación, el Señor está con nosotros ahí. Dice que Él